Gracias, presidente, magistrada. Vamos, hace poco discutíamos en privado, pero también en público lo hemos preguntado, ¿cuál es la naturaleza del pez? Hace años, yo casi diría décadas, se veía el procedimiento sancionador exclusivamente como un procedimiento administrativo. Así estaba en los viejos COFIPES, así estaba en el COFIPE 1996, y así estuvo hasta el RAP 17 del año 2006, en que no nada más tenía digamos, hasta ese momento tenía un efecto fundamentalmente sancionador. Pero a partir del RAP 17 se creó un efecto adicional, que es el efecto suspensivo, que por cierto es la única excepción que existe en electoral respecto de efectos suspensivos. Pero además, a partir de la pregunta es si la reforma de 2014 vino justamente a modificar la naturaleza del pez. Y pensamos, en lo personal, pero estoy seguro que es también convicción de mis compañeros, que efectivamente esta cambió, que se convirtió en una vía de control constitucional. Y esto se nota especialmente cuando se ha creado, a través de la jurisprudencia y a través de casos previos, un efecto reparador de los derechos humanos que se encuentren violados. Es decir, no es suficiente sancionar, no es suficiente suspender, sino que también es necesario reparar el derecho constitucional que ha sido violado. De otra forma no tendría sentido alguno la vía existente. La naturaleza del pez entonces se ha convertido en verdad en una vía de control constitucional. Teníamos el precedente, se acuerda la magistrada del premio Nobel, que fue un primer precedente en el que nos planteamos la posibilidad de analizar estas cuestiones, porque la verdad es que pues, los precedentes previos pues, no tenían este contexto de esta naturaleza constitucional. Pero me parece que este precedente que se sentaría es un paso adelante en la protección de los derechos humanos. No nada más es decir, sí efectivamente se viola el derecho, sí es esta la vía de control, sí hay que bajar el spot o mantenerlo fuera del aire, sino que se dé el paso adicional y además el partido que violó el derecho, digamos, a la imagen de esta señora, pues tiene que reparar a la señora. Justamente la cuestión entonces está en el tema de control de convencionalidad y constitucionalidad. Porque la pregunta sería, ¿cuál debe ser la fórmula de reparación del daño cuando se trata de un tema de imagen? Claro, la Convención Interamericana nos dice justamente que dice, la Corte deberá, y dice, dispondrá que se reparen las consecuencias de la medida o situación que se ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización. Específicamente la Corte Interamericana, el caso Acevedo Jaramillo, nos dijo que las reparaciones, como el término lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Y ese es justamente cómo dimensionar el efecto reparatorio. Esa sería la pregunta que yo haría justamente. ¿Cómo encarar esta difícil tarea de reparar una violación a derechos humanos en materia electoral donde no hay daño patrimonial y justamente no se prevé la posibilidad de una indemnización pecuniaria? Ya hay varios criterios de Naciones Unidas, especialmente una relatoría que establece 4 vías de reparación: la restitución, la indemnización, el proyecto de vida y la satisfacción de garantías y de no repetición. Claro, la mejor sería la restitución, pero en este caso, una vez que los spots han sido transmitidos, esta resulta imposible. En el caso Molina Thyssen, la Corte Interamericana estableció que las medidas de satisfacción y no repetición pueden ser justamente vías alternativas y conformes justo para hacer cumplir esta cuestión. Y me parece que es justamente el caso que se propone está ajustado a todos estos criterios. Es decir, si esta persona, la actora, vamos a decirlo así, la demandante, la denunciante, resulta que ha visto mermada su imagen pública, al menos a su juicio, y la han utilizado sin su autorización, debe entonces el partido disculparse públicamente con la señora por vía pública, específicamente en su comunidad. ¿A través de qué vías? Que es justamente primero la
digamos, la publicación en un periódico de esta disculpa con un extracto de la sentencia, pero además la fijación en su comunidad de un extracto de la sentencia en los lugares públicos, para que justamente la señora pueda estar satisfecha con el tema, pero lo más importante, que la gente sepa que lo que a ella le preocupa no aconteció, es decir, que no está identificada con un partido con el cual nunca fue su intención identificarse. Entonces, la verdad es que me parece que justamente es un paso más en la evolución del efecto reparador, evidencia que el procedimiento especial sancionador es una vía de control constitucional y, por lo tanto, de protección de derechos humanos. Entonces, estoy plenamente, muchas gracias, muy plenamente, de acuerdo con el proyecto. Gracias.